muy, muy fuerte para la fe de uno, porque están hablando de Cristo. Así que tú nos avisas ahí cuando guardemos discreción. Sí, de hecho, ahora ya. Ahora, dale. Sí, no, que yo agarré dos, las que van directo al hueso, porque las otras son un poquito más ambiguas. Es como que igual hay que interpretar un poco. Estas son directas. Habla directamente de Jesús el Nazareno. Dicen del Yeshu Natrim, algo así. No, yo no hablo hebreo. Lo sé leer, pero no pronunciarlo. Ya, mira. Por ejemplo, en el Talmud, en el Tratado del Gitín 56b-18, por si alguien quiere buscarlo así en internet. Gitín 56. La fuente, muy bien, muy bien. Hay una página que se llama Sefaria, donde está todo el Talmud. Ahí pueden encontrar todas las cosas. Está el escrito en hebreo y está el texto en inglés, pero lo pueden traducir ahí en el mismo Google Traductor que tiene el Google Chrome. Pueden traducir y queda bastante buena la traducción, si quieren, así como algo rápido. Sefaria.org se llama, por si quieren buscarlo. Entonces, mira, en el Gitín 56b-18, a poner un poquito en contexto, se va a hablar de Onkelos Barcanínocos. Nos está contando aquí el Talmud una historia sobre un tal Onkelos, que es el sobrino del emperador Flavio Vespasiano, el que destruyó el templo en el año 70. Sí. Vendría a ser un hijo de su hermana. Y este Onkelos, él está haciendo como unas preguntas de a quién deberían seguir, cuál es como la religión verdadera. Y en eso como que él empieza a practicar nigromancia, que es decir, a comunicarse con los muertos. Y en eso se le aparecen distintos personajes, entre ellos, por ejemplo, se le aparece Balaam, y le hace preguntas sobre a quién debería seguir, y también... El falso profeta. Claro, y también como que se comunica con Jesús. Entonces, ahora entro a leer. Dice así: Onkelos fue entonces y resucitó a Jesús el Nazareno de la tumba mediante la nigromancia. Onkelos le preguntó: ¿quién es más importante en ese mundo donde estás ahora? Y Jesús le respondió: el pueblo judío. Onkelos le preguntó: ¿debo entonces apegarme a ellos en este mundo? Y Jesús le respondió: buscará su bienestar, no su desgracia, porque cualquiera que los toque es considerado como si tocara a la niña de sus ojos. También ese es un argumento muy que se usa en las iglesias estas evangélicas sionistas, donde Israel es el reloj profético y tenemos que bendecir a Israel. Es el mismo argumento. Entonces después dice, Onkelos le preguntó: ¿cuál es el castigo de ese hombre? Y ahora viene lo fuerte. Le dice un eufemismo para referirse al propio Jesús. Entonces dice: ¿cuál es el castigo de ese hombre en el otro mundo? Jesús le respondió: se les castiga con excrementos hirviendos. Como dijo el maestro, quien se burle de las palabras de los sabios será condenado a excrementos hirviendos. Y este fue su pecado, pues se burló de las palabras de los sabios. La Gemara comenta: vengan y vean la diferencia entre los pecadores de Israel y los profetas de las naciones del mundo, refiriéndose a Balaam. Así como Balaam, que era profeta, deseó el mal a Israel, mientras que Jesús, el Nazareno, que era un judío pecador, buscó su bienestar. Entonces, ahí está haciendo una comparación entre Jesús y Balaam. Dice, Balaam buscaba la destrucción de Israel y por eso fue castigado. No sé si puedo decirlo. Adelante, Diego. Sí, es que no creo que es un término biológico. Balaam fue, por desear el mal a Israel, fue condenado a semen hirviendo, mientras que Jesús, que buscaba el bienestar del pueblo judío, pero él era un judío pecador, fue condenado a excremento hirviendo. Bueno, ambos elementos inmundos en la ley. Exactamente. Sí. Mira, yo he escuchado, la otra vez conversaba con un joven que él era judío cabalístico y estudiaba la Torá, y según él, que es la minoría, según él, eso no se está refiriendo a Jesús. Eso es lo que dicen ellos, pero es obviamente él. ¿Qué otro personaje se llama así? Y que fue un tipo de profeta que los fariseos tuvieron en contra de él y que trastornó también la sociedad, trastornó el mundo. Entonces, obviamente es Jesús, ¿no?
Yo creo que Sí, no hay sí. otra interpretación en eso. Claro, de hecho es como un personaje que se inventan, porque vamos a ver otras historias que hay, que no tienen nada que ver con la Biblia, pero claro, es un personaje inventado, pero que se basa en Jesús. Por algo le ponen Jesús, el Nazareno. Y hay cosas muy en distintos pasajes que los nombran, no los vamos a entrar a leer porque son como que está hablando de otra cosa y de repente lo sacan a colación y después siguen de largo, donde se habla de que murió en Pascua, eh, pero Ah, que, también, ya. claro, que fue justificado a las afueras de la ciudad en Pascua. Otros dicen, pero le van cambiando la muerte, ¿eh? Siempre como que el mismo personaje que va teniendo muertes distintas. Eso. Unos lo apedrean. Después tenemos el Toledo Yechu, que no tiene. Esto sí que es un texto ya de la edad propia de la Edad Media, escrito directamente contra los cristianos, donde ahí sí se blasfema completamente contra Jesús y directamente contra él. Donde dicen que él fue ahorcado. Y ahí cuentan toda una historia donde él había entrado como al templo y robó el nombre del Santísimo, pero había unos leones afuera donde al rugirlo se les olvidaba este nombre, porque al decir este nombre uno podía adquirir poderes. Y como él había aprendido hechicería en Egipto cuando era niño, él lo que hizo fue, Claro. agarró este nombre, lo anotó en un papel, se hizo un tajo en el muslo, se lo escondió ahí, y luego cuando rugieron los leones se le olvidó, pero él luego fue, sacó esa cuestión, lo leyó y empezó a hacer todos estos milagros que iba haciendo. Y luego más adelante dice que cuando Judas lo vende, eh, Jesús como que empieza a levitar, utilizando el nombre del Santísimo, y Judas también lo había alcanzado a memorizar, entonces él también empieza a levitar y lo sujeta del pie y lo trata de bajar, y como no puede, lo orina a Jesús, y ahí los dos caen porque quedaron inmundos. Y pero eso sí es ¿Dónde está eso? Eso no lo conocía. ¿Dónde está? eso es el Toledo Yechu, que es como una sátira judía hacia el cristianismo que se hizo en la Edad Media. Y ese sí realmente fue hecho por la persecución que recibían los judíos de parte de los reinos cristianos. Fue directamente contra eso, como para. Sabía dónde Burlarse. duele al cristiano. Entonces, eso sí, pero eso no lo sigue ningún judío. O sea, esto es literatura que se sabe. Pero todos esos conceptos que va utilizando el Toledo Yechu los sacan del Talmud. De este personaje que va cambiando de nombres y cosas así. Yechú. Claro, que lo llaman Yechu. De hecho, Yechu es un acrónimo. Digo el toque porque acá tengo el Toledo. Lo Qué perdí. interesante este tema, Diego. Sí. Es algo que no se conversa muchas veces. No, lo Qué perdí. interesante este tema, Diego. Sí. Es algo que no se conversa muchas veces. No, porque igual por decir estas cosas uno después lo tildan de antisemita y esas cosas, y no Sí. tiene nada que ver. Aquí no estamos hablando del judío y por ser judío, sino que estamos hablando de De los escritos del Talmud. los propios escritos. O sea, no son nuestras palabras, son es lo que está escrito. Mira, Yechu significa Yimach Shemo Usriko. Y eso significa que su nombre y su recuerdo se borran. Eso significa Yeshu. Ah, perfecto. Y Y entonces, coincidentemente parece a Yeshua. Sí. y claro, ahora, el nombre Yeshu, claro, está ese acrónimo, pero ahora si entramos como en materia histórica, Yeshu es muy probable que en Galilea no le hayan dicho Yeshua, sino que Yeshu, porque a los galileos les costaba un poco pronunciar el Ain, que es un sonido gutural, y es Yeshua. No es Yeshua, sino que es Yeshua, con una especie como de ahogarse con la garganta. Entonces, por ejemplo, por eso a los galileos muchos no los dejaban leer en las sinagogas de Jerusalén, por ejemplo, porque no pronunciaban, a veces confundían el Aleph con el Ain, y por eso es posible que en Galilea sí le hayan dicho Yeshu. Pero claro, ahí ya más explícitamente en el Toledo Yeshu está como ese acrónimo. Claro. Hay otros más, ¿cierto? Que se burlan de María también. Sí,
Déjame ver si los encuentro eso. Porque, mira, O el que tengas los por puedo, ahí. los puedo como relatar un poquito. Los de María es básicamente, se habla, le cambian un poquito el nombre a Jesús, no lo hablan tal cual como Jesús, pero sí hablan de este como nazareno, que realmente su padre era Ben Pandira. O sea, no Ben Pandira, sino que era como Yeshu Ben Pandira, es decir, Hijo Jesús de. Ben Pandira, que este era un soldado romano que se hizo como pasar por el tío de María y la violó. Y en esa violación nace Jesús. Vamos. Y por eso José tiene como que hacerse cargo. Y ahí a María la llaman como la peinadora de mujeres. Y si no me equivoco, eso también es como una manera de decir un poco que era prostituta también. Pero no te lo puedo asegurar. Ya. Entonces, igual lo he estado viendo en un libro de un sacerdote católico que hizo un estudio ahí de traducción del mismo Talmud, y fue el primero que empezó como a revelar estas cosas al mundo cristiano, de las cosas que se decían en el Talmud, y él ahí tiene todo un tratado sobre el Talmud donde está explicando todas estas cosas. Ahí déjame buscar bien el nombre y te lo... Sí, lo comparto ahí para dejarlo, para buscarlo. Sí. Así que podemos leer otro más, que es el otro fuerte. Y aquí entra el rabí Yehoshua ben Peraya. Esto está en la Sotá 47a. Este es un rabino que supuestamente es el maestro de Jesús, como en sus épocas como de estudiante antes de él tener discípulos. Ah, perfecto. Y esto dice así, dice: cuando regresó a Eretz Israel, eso significa la tierra de Israel, Rabí Yehoshua llegó a cierta posada. El posadero se paró frente a él, honrándolo considerablemente, y en general le otorgaron un gran honor. Rabí Yehoshua ben Peraya se sentó y los elogió diciendo: qué hermosa es esta posada. Jesús el Nazareno, uno de sus estudiantes, le dijo: maestro, pero los ojos de la esposa del posadero están entrecerrados. Y ese es un concepto judío que no entiendo muy bien qué significa. Se llama Terutot. Y ahí Rabí Yehoshua ben Peraya le dijo a Jesús: malvado, a eso te dedicas, a mirar a las mujeres. Quizás debe ser como un concepto, algo como que lo está como un poco como elogiando, o quizás es como que tiene los ojos. A eso te dedicas, a mirar a las mujeres. Quizás debe ser como un concepto, algo como que lo está como un poco como elogiando, o quizás es como que tiene los ojos pintados o algo así. Entonces por eso dice malvado, que acaso te dedicas a mirar a las mujeres. Dice, 400 chefarot y lo excomulgó a Jesús. Todos los días Jesús se presentaba ante él, pero él no aceptaba su deseo de regresar. Un día, el rabino Yehoshua ben Peraya estaba recitando el Shema cuando Jesús se presentó ante él. Tenía la intención de aceptarlo en esta ocasión, así que le hizo una señal con la mano para que esperara. Hizo como una cosa así. Jesús pensó que lo estaba rechazando. ¿Por qué? Porque en el Talmud se relata muchas veces que la señal de hacer así es de rechazo. Pero él le hizo así como para que esperara. Por eso, si no es como medio ridículo él, pero es por eso. Entonces dice, Jesús pensó que lo estaba rechazando por completo. Por lo tanto fue y levantó un ladrillo y lo adoró como un ídolo. El rabino Yehoshua ben Peraya le dijo: regresa a tus pecados. Jesús le respondió: esta es la tradición que recibí de ti. Cualquiera que peque y haga pecar a las masas no tiene la oportunidad de arrepentirse. La Guemará explica: como hizo pecar a las masas, porque el maestro dijo: Jesús el Nazareno realizó hechicería, incitó a las masas, las subvirtió e hizo pecar al pueblo judío. Me extraña la traducción de la Guemará, pero así está. Entonces, ¿qué es supuestamente lo que hizo, que aprendió Jesús de esta persona? Es que si él hace pecar a alguien más, ya no tiene oportunidad de arrepentirse. Entonces, por este rechazo, Jesús empieza como que se revela y empieza a levantar un ídolo y empieza a predicar a todo el pueblo judío cosas
idolatría, básicamente. Entonces ahí, al que podemos hacer el nexo, además de que se llama Jesús el Nazareno, de que está hablando del Jesús del Nuevo Testamento. Claro. Ya, llegamos entonces que está hirviendo en excremento. Llegamos también que era hijo de un soldado romano. Era, ¿cómo se le dice? A estos hijos ilegítimos. Bastardo. Era un bastardo. Y ahora que es un idólatra y casi un... no sé si él estaba mirando a otras mujeres o su maestro. No, eso no. Pero él, sí. Ahí él lo reprende porque Jesús, al mirar a la esposa del posadero, y hace un comentario de sus ojos, le dice que acaso te dedicas a mirar a las mujeres, y ahí lo reprende y él entiende como que... O sea, ahí los comulga. Los comulga y después él quiere volver y él entiende que lo rechaza, entonces ahí empieza como a hacer idolatría y empieza a esparcir como falsas enseñanzas al pueblo judío. Sí, aquí hay un comentario, dice, Sanedrín 107b y Sotá 47a mencionan a Yeshú como alguien que practicó hechicería y condujo a otros al error. ¿Ese lo leíste o es otro? Está todo dentro de ahí. Son tratados bastante largos, entonces como que van contando distintas historias, pero agarré estas que son las más explícitas y más largas, porque otras son como ciertos comentarios, como que de repente están hablando de algo y te dicen, como por ejemplo, se está hablando de cierta cosa y dice como Jesús el Nazareno que empezó a adorar ídolos o que hizo hechicería en tal lado, entonces por eso, y da como ejemplo así. Pero algo bien rápido así y corto. Claro, las pasan como más como que tiran comentarios de ellos. Claro. Oye, aquí lo más loco, en base a lo que dice Josué, dice los talmúdicos son súper blasfemos, al igual que los fariseos enemigos del Señor en el tiempo neotestamentario. Ahora, uno no comprende, no podemos entender cómo la iglesia evangélica, como tú bien decías, sobre todo muchas iglesias pentecostales, tienen esta adoración al Estado de Israel y frente al judaísmo, cuando el judío escupe la figura de Jesús. Lo hemos visto acá, donde hay un rabino que escupe y maldice a Jesús, un rabino brasileño, o típico de estos misioneros que están en Israel, los patean, los escupen, los golpean, se meten a iglesias ortodoxas, se meten a iglesias católicas allá en Israel y también rompen las figuras, rompen los cuadros, maltratan al sacerdote. O sea, claro, no hay nada que ellos ellos estén pensando en un pentecostal. Es al revés, es como claro, amar a tu enemigo casi. Claro. Y lo que pasa es que también, y ahí hay que hacer la distinción. Los judíos que, digamos, tratan como de aliarse con estos cristianos que le rinden pleitesía prácticamente, es por una cosa de beneficio político. Son estos judíos sionistas, que para poder ganar adeptos, para justificar el Estado de Israel, necesitan a Occidente. Dinero. Entonces se hacen de buenas con los cristianos, pero después si tú vas con un judío ortodoxo, no. Y esos son los que atacan a los cristianos, los que los escupen. De hecho, es como una tradición de los judíos, cuando ven una cruz o una iglesia, escupir al piso. Yo he escuchado ministros israelíes, el Itmat Ben Gavir, si no me equivoco, que es el ministro de Defensa israelí, le preguntaron una vez sobre eso y le dijeron, es que es una tradición judía muy antigua y es parte de nuestra tradición, ¿no? Como bajándole el pelo, así como... Así somos. Así somos. Oye,